contadores. Bueno, pues hoy veremos una norma un poco de actividad y no nada más para estar platicando así, sino esta norma es referente a la norma B2, es flujo de efectivo, en la cual pues ya con todo lo que hemos aprendido a lo largo de este diplomado, veremos un caso práctico, cómo se desarrolla el flujo de efectivo a través de las dos mecánicas que permite hacer la elaboración del estado de flujo de efectivo. Veremos el método directo, el método indirecto. Bueno, pues igual durante todo este diplomado yo les he platicado que cuando hacemos bien las cosas, cuando tenemos toda la infraestructura, toda la organización, la administración, los movimientos contables, cuando los hacemos de manera correcta, nos va a ayudar a generar una balanza de comprobación en donde nos mencione todo tipo de operación, todas las mecánicas de cálculo y que, bueno, pues esto igual nos va a permitir que el estado de flujo de efectivo, y con este mismo ejemplo veremos más adelante un estado de cambios en el capital, con el mismo ejemplo, y veremos también pues el balance y el estado de resultado integral. Hoy quise empezar con este flujo de efectivo para que vean que si yo desarrollo bien mis movimientos contables a través de postulados, a través de todo lo que hemos visto aquí, pues sí nos va a poder desarrollar un estado de flujo efectivo en las condiciones correctas. Muchos, cuando lo quieren hacer o lo intentan hacer, normalmente no encuentran dónde ajustar y mueven otras cuentas y ahí hacen el ajuste de manera, digamos, indebida. Aquí veremos las situaciones que pasan a través de la balanza, a través de los movimientos contables, a través de todas las conductas. Aquí tenemos todo para que vayamos viendo esta situación. También he de comentarles que ya empezaron a llegar requerimientos ya más cortos en lapso de tiempo. Si ustedes se checan, a varios de ustedes en el buzón tributario ya les están llegando requerimientos por no haber presentado su declaración del mes de junio, que se supone que el mes de junio pues vence en promedio del 17 al 22 de julio, pues ya pasó del 22 a hoy, o prácticamente al 3, 4 de agosto, llegaron requerimientos por no haber presentado junio. Entonces, tengan mucho cuidado porque pues esta situación, la autoridad nos está marcando más condición, nos está pidiendo que seamos más participativos en pagar impuestos o presentar declaraciones. También les quiero compartir algo. Ya llegó el momento de que la autoridad nos empieza a pedir la contabilidad electrónica. Ya empieza con las cartas invitación de la contabilidad electrónica y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que cuidarnos, tenemos que checar las conductas por todas las operaciones. Tenemos que ir viendo todo el proceso de esa contabilidad. Aquí un ejemplo con uno de mis clientes que era, o que es donataria y pues le están pidiendo que no ha subido contabilidad electrónica. Entonces nos invitan a que subamos la contabilidad electrónica. Yo les he comentado que hay que tener todo bien amarrado. Gente que a veces no depende del contador, sino que los mismos
contribuyentes son quienes a veces nos orillan a no subir, a que no tengo información o a ciertas cosas. Bueno, pues este ejemplo que le estoy mostrando viene del martes de hace 8 días que estábamos aquí en curso. Me llega el correo, ya lo abrí terminando el curso, pero se los quiero compartir. Entonces, tienen que tener cuidado porque ya se empezó en donatarias, ya se empezó a llegar correos en sociedades, más adelante van a venir en los regímenes de personas físicas, en todo el régimen, siempre y cuando igual se cumpla la operación. Recuerden que alguien por ahí dice, si no pasas de tantos millones, no estás sujeto a subir contabilidad electrónica, pero si pasas, sí estás sujeto. Aquí en donatarias, olvídense si hay actividad o no hay actividad. Piden que se suba la contabilidad electrónica. Entonces, ¿qué es lo que trae? Pues hay que subir la contabilidad, el folio de acuse, ver que lo tengan y, sobre todo, pues que esa contabilidad electrónica que estamos subiendo tengamos mucho el sustento normativo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Al no subir una contabilidad electrónica en una donataria, podemos perder el registro, como lo marca de alguna manera las conductas de donatarias. Marcan las formas, las mecánicas, y entonces puede ser sujeto que pierdan el registro de donataria. ¿Sí? Se los quiero compartir para que vean que todo esto pues ya está sucediendo. Yo les he comentado a ustedes que siempre me gusta traer cosas reales. Tenemos que trabajar sobre las conductas de todo este tipo de operación. ¿Sale? Entonces, chéquenlo, chéquense todo lo que llevan ustedes. Es cierto que el teletrabajo pues, nos impacta. Volvemos en varios estados a semáforos, unos rojos, otros naranja, y también ojalá puedan descargar su certificado, los que ya tuvieron las 2 vacunas, su certificado de vacunación. Yo les comparto en el estado de Hidalgo, ya en muchos lugares, para poder entrar, que seamos los mayores de edad, nos piden en el teléfono el certificado de vacunación, si no, no podemos entrar. Llámese incluso a un restaurante, llámese para la gente que va ahí a un antro, igual lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque la misma situación del mundo, ahora los jóvenes son los que se están, pues, de alguna manera contagiando con esto de COVID. Los que ya tuvimos las 2 vacunas hay que cuidarnos, ¿sale? Entonces ese es un comentario así, nada más breve, sale fuera del tema. Sí es importante que todo esto que hemos hecho, todo esto que hemos desarrollado, pues se vaya sobre la base de un flujo efectivo. A veces el software que maneja cada uno de ustedes no está bien alimentado y cuando pide la cuenta de flujo, normalmente siempre damos bancos y nos da la cuenta de banco. Algunos tal vez pueden desarrollar la cuenta y en la cuenta les puede decir todo lo que pasa. Entonces tienen que valorar qué tanto hacen en el estado de flujo efectivo. Para los que el sistema que manejan ustedes no lo hace y lo van a hacer por fuera, bueno, pues el objetivo de esta NIF B2, de flujo efectivo, es precisamente aprender, y viene en Excel un formato adicional que se les hizo llegar, un ejemplo de estado de flujo de efectivo. Con el mismo ejemplo haremos el método directo y el método indirecto que aprenderemos aquí. Haremos todas las conductas. Entonces esta norma de B2 lleva el caso práctico en blanco para que nosotros lo vayamos haciendo a la par. Quiere decir que va a haber ratos de actividad en donde ustedes abren ese archivo en Excel, lo vamos a hacer y se van a dar una idea que cuando hacemos bien los movimientos contables, cuando hacemos todas las operaciones, se puede desarrollar por cualquier mecánica.
Pero si yo no hago los movimientos contables, y un ejemplo, si digo, se compró gasolina y se pagó en efectivo, y si nada más hago el movimiento de gasto, su cuenta gasolina, iba pagado contra caja, no me va a cuadrar el flujo de efectivo. Va a cuadrar cuando yo le dé la dualidad económica, cuando hable del postulado, con asociar costo y gasto contra ingreso, cuando tenga el movimiento de sustancia económica y entonces haya hecho el movimiento correcto. Es decir, cargo al gasto, tengo el IVA que ya pagué, tengo también un acreedor, cancelo acreedor y me lo llevo a caja o me lo llevo a bancos dependiendo de la situación. Entonces, todo esto, si lo vamos desarrollando de esta manera, el flujo de efectivo nos va a cuadrar. Si alguien de ustedes todavía hoy en día, y hablando de este diplomado 2021, ustedes han hecho las pólizas por tradición y no lo pasan por origen o aplicación, no va a cuadrar su ejemplo cuando lo quieran desarrollar aquí. Tienen que conocer conductas de cada movimiento a través de flujo de efectivo. Puede ser que una donataria, ya veremos la norma B16, una donataria igual tiene que hacer flujo de efectivo, tiene que ir amarrando estas conductas, pero siempre pasando por dualidad económica, pasando por sustancia económica y aplicando la contabilidad de manera correcta. Como les mencionaba, les acabo de mostrar una carta de invitación que llegó hace 6 días, 7 días, y esa carta de invitación pues viene para subir contabilidad electrónica. Entonces ya la autoridad sigue trabajando en todos los indicios. También, como antecedente, quiero mostrarles algo que recuerden que estamos por ahí con un cliente destrabando de alguna manera, destrabando toda la operación de unos movimientos de un sello digital. Recordarán que hablábamos de un sello digital y que en ese sello digital pues estamos pidiendo que se cancele, pero pues la autoridad por ahí estamos viendo que ahora nos pide otra situación y en esa situación nos está pidiendo la conducta de que debo de cumplir ciertas condiciones, que debo de estar aplicando todo esto para que nos dé el apoyo y entonces nos pide que cumplamos con las conductas de operación, que tengamos todo lo que es el movimiento del formato de destrabar el sello digital y entonces ustedes pues tienen que tener ese tipo de movimiento. La verdad es que cada día la autoridad pide muchas condiciones. Aquí les pongo el ejemplo, igual sacado pues prácticamente el 6 de agosto que nos los manda la autoridad y dice que todavía no puedes de alguna manera desbloquear el sello porque, si recuerdan, yo les ponía el ejemplo, primero nos piden 2015 a 2019, se hicieron aclaraciones, se pagaron los impuestos, después salieron de vacaciones. En ese ínter, quien revisa de parte de la autoridad o son gente que está en prácticas o es otra área, porque si recuerdan hace 8 días les mostraba que nos pide que para que puedan emitir una opinión de cumplimiento positiva, pedían que diéramos la aclaración de abril y mayo en unas declaraciones. Se hicieron las declaraciones que no tenían nada que ver porque era 2015 a 19 y ahora nos pedían 21. Se mandó la aclaración, se mandaron las declaraciones y ahora nos contestan que debo de apegarme al formato 296 de la aclaración para subsanar esa irregularidad de acuerdo al sello digital. Entonces, vean cómo la misma autoridad pues nos pide cosas, se mandan las cosas y después nos vuelve a pedir otra y sobre todo que nos hace trabajar más tiempo extra cuando ya todo está regularizado. Entonces tengan mucho cuidado, tengan cuidado en este sentido porque la autoridad pues hay que leer mucho la primera modificación a resolución miscelánea
y hay que ver todo lo que yo caigo para poder subsanar mucho más rápido que esperándome con esta situación. Esto yo agarro al cliente en mayo prácticamente, llevamos mayo, junio, julio y esta parte de agosto. Este problema lo trae desde octubre del año pasado. Su contador, como recordarán ustedes, metió un documento a la Prodecom. La Prodecom pues no hizo el caso y le pedía que aclarara. Entonces dije, pues no tiene caso que sigas en la Prodecom si todo esto se puede subsanar de otra manera. Y hoy nos ha llevado a este tipo de condiciones, nos ha llevado a que tenemos que tener mucho control, ¿sale? Todo esto nos sirve precisamente para poder desarrollar, como les comentaba, el flujo de efectivo. Y entonces, en el flujo de efectivo, pues se entiende que es un estado financiero de los básicos. Recuerden que la norma A1, cuando la veíamos en su momento, la estructura de las normas de información, nos habla de los estados financieros y hay 5 estados financieros básicos, que es el balance, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en capital, tenemos el estado de las no lucrativas, que es un estado de actividades, ¿sale? Con esta información para que ustedes puedan tener todo su efecto, todos sus movimientos contables. Si recuerdan, hablando de la información, el estado B2 es de flujo efectivo, el B3 es estado de resultados, el B4 de cambios en el capital, el B6 de balance, van 4, y el B16 a las no lucrativas. Son los 5 estados financieros básicos que hay hoy en día, con los cuales el contador debe de trabajar. Por lo tanto, el estado de flujo de efectivo, como nos lo menciona, no va a tener como tal pues una regla de presentación porque es un estado financiero, no va a tener unas reglas de evaluación tampoco, porque esto proviene de las operaciones realizadas a través de todas las normas de tipo C, de tipo D o en algunas de tipo E. Entonces no tiene esas condicionantes. Lo que sí es importante es que de acuerdo a la norma A3 habla de las necesidades de los usuarios y dentro de esas necesidades a los usuarios dice que yo debo de desarrollar un estado de flujo de efectivo en donde voy a separar operaciones de inversión, de financiamiento y de alguna manera de inversión, operación. Vamos a estar viendo ejemplos en todo este sentido para que mañana nosotros hagamos bien el estado de flujo. Quiere decir esto que va a estar seccionado en 3 partes el estado de flujo efectivo para poder desarrollar una operación. ¿En qué consta? En que voy a separar operación, inversión y financiamiento y al final tendré que llegar al saldo de lo que es el efectivo y equivalente. Tengo que ver, y acuérdense que es efectivo y equivalente la norma C1, y entonces lo que yo traiga en mi efecto del estado práctico que ustedes van a tener, pues yo tendré que llegar a través de todos los movimientos que generen operación, inversión, financiamiento, voy a llegar al saldo del efectivo y equivalente de efectivo. Voy a llegar a ese movimiento que de alguna manera durante todo el proceso de contabilización yo estoy haciendo todo lo que pasa por estos renglones. No todos entran tampoco, únicamente los que generen operación, inversión y financiamiento. Entonces, si ustedes ya están viendo su material, recordarán que se les hizo llegar este archivo más un archivo en el cual ustedes de alguna manera tienen pues esta operación de un caso práctico que yo les hice llegar y que en ese caso práctico pues lleva operaciones de todo lo que es la balanza, todo lo que es el ciclo. Entonces lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí quiero que vean que dentro de lo que yo traigo aquí es un ejemplo
de un balance lleva las partidas que normalmente todos como contadores desarrollamos, lleva las operaciones que tenemos, que es precisamente conocer todo el movimiento que sucede en una contabilidad, y yo tendré que llegar a este saldo de 7,820, pero habrá un movimiento que entre este y este, como es un comparativo, que aquí lo estoy haciendo en un comparativo de año con año, ustedes lo pueden hacer comparativo de mes con mes. Una vez que tengan dominado todo este tema, lo van a hacer mes con mes. Y entonces la diferencia de este con este, voy a ponerlo aquí, de esta operación, esos 2,380, todo mi ciclo del proceso contable, teniendo las partidas de operación, de inversión, de financiamiento, todo ese tipo de operación, al final tendrá que darme estos 2,380 para que entonces entre esto de los 5,400, que es el saldo inicial, más los 2,380, me dará mi saldo final, que es el efectivo y equivalente que yo traigo en esta operación. Ustedes van a ir desarrollando todo esto en todas estas hojitas que encuentran aquí abajo. Es decir, después del estado de resultados, que igual ya lo tienen ustedes, esta hoja de trabajo que va en blanco, nosotros tenemos que ir viendo cómo salen estas diferencias y en qué partida van. Aquí arriba yo les hice llegar unos movimientos y le puse del 1 al 12, pero no significa que son 12 meses. Significa que dentro de todo lo que se da en esta operación, les puse algunos datos, como la depreciación, como la venta de una maquinaria, como fluctuación cambiaria, todo esto. Entonces les di 12 movimientos de operación. Y entonces esos movimientos son estos que les estoy hablando aquí. ¿Sale? Para que vayan viendo todo este tipo de cosas. Aquí, pues yo sí les voy a invitar que pongan mucha atención cuando lo desarrollemos, porque pues no hay de que levanto la mano y que se pone en la columna X5, sino que aquí ya ustedes, a través de donde están tomando el curso, pues tienen que poner esa atención, o la gente que pone nada más el audio porque está trabajando, pues tendrá que dejarlo o verlo en la tarde, en la noche, y entonces ver o escuchar de nuevo de dónde estamos jalando las fórmulas. ¿Sale? Yo les voy a demostrar que este ejemplo que todo mundo tenemos en la balanza, todos los contadores, pues se puede desarrollar con el método directo y el método indirecto. En vida profesional, a veces, por desgracia, hasta los que dictaminan no lo pueden desarrollar porque hay errores, porque no está bien el proceso contable, porque no jalaron bien todas las columnas o no identificaron en su balanza todas estas operaciones. ¿Sale? Entonces, sí es importante que pongan mucha atención ya en esta práctica, en las cuales pues nosotros vamos a desarrollar, como decíamos, el estado de flujo de efectivo se basa en determinar las operaciones de operación, de inversión, de financiamiento, para llegar al saldo final de lo que es finalmente lo que es el estado de flujo de efectivo. El objetivo de esto es precisamente establecer las reglas o las normas generales para poder presentar un estado de flujo de efectivo y así como revelar las operaciones de dicho estado financiero. Tenemos que medir esa capacidad de operación. Tengo que saber cuál es la mecánica con la cual cada uno de ustedes tendrá que tener todo este tipo de
de conductas, ¿sale? Entonces, sí es importante que nosotros tenemos que desarrollar. Aquí una pregunta que nos hace Berta, dice, respecto a las donatarias, deben subir su información electrónica, tanto ONG como donatarias del sector público. Bueno, recuerda que las del sector público no sube tanto la información, o no sube porque hay una regla especial. Chécate en resolución miscelánea, porque si me refieres a sector público, un gobierno, pues no la va a subir porque ella se maneja sobre base presupuestaria. De acuerdo a la contabilidad gubernamental, no están obligados a subirla a la plataforma del SAT, pero hablando de donatarias, sí están obligadas, y te acabo de mostrar, contadora Berta, te acabo de mostrar lo que a un cliente le llegó, cliente mío, que le llegó, que ahora hay que subir la contabilidad de 2020, ¿sale? Entonces, sí, hay que subir todo este tipo de información para que no haya, de alguna manera, pues ningún problema. Acuérdense que les he pedido el favor de que todas las preguntas me las manden al grupo de KDFI, porque aquí sería estar viendo todos los mensajes. Entonces, mándelas a las preguntas de KDFI y les voy a ir dando contestación, ¿sale? Entonces, vámonos con el objetivo de establecer esas reglas, de saber las conductas con las cuales nosotros vamos a ir evaluando todo esto. La importancia de hacer un estado de flujo de efectivo prácticamente es evaluar todos los momentos contables que traen como activo, como pasivo, como capital, y que podemos identificar hasta conductas mal orientadas, conductas mal aplicadas, y nos va a ayudar a determinar este flujo de efectivo, qué tan rentables somos en una empresa. Nos permite desarrollar a través de este flujo las circunstancias con las cuales vamos a ir aplicando todas las normas que hemos visto a través de este diplomado. Nosotros tenemos que ver para evaluar precisamente los cambios que hay en cada una. Es decir, un ejemplo, si lo hago por método directo, método indirecto, que más adelante voy a explicar, pero si nosotros no hacemos la depreciación de manera mensual y se me olvidó hacerla en la declaración anual, pues al momento de hacer el flujo de efectivo, cuando parto con el método indirecto, que parto con utilidad contable o pérdida contable, y le pongo depreciación y veo que no tiene cifra, pues desde ahí ya me está dando un indicativo de que algo estoy haciendo mal. O también en las de inversión, cuando tenemos una venta, pues en la venta tenemos que checar las conductas de un activo. Tengo que ver, primero, que esté registrado en la contabilidad, segunda, que tenga yo la documentación soporte de ese activo, y tercera, ver que se aplique de manera correcta. ¿Por qué? Si recuerdan, cuando veíamos la norma C6, había condiciones que en esa condición decían, oye, di una factura de un activo, pero resulta que en la contabilidad no lo tengo registrado. Y entonces eso es un movimiento ilícito o una operación indebida. Y entonces no puedo dar una factura de un bien que no está en contabilidad. O cuántos de ustedes decían, tengo el registro de la contabilidad, pero no tengo la factura. Únicamente fue porque el dueño lo registró o lo compró sin factura. Y entonces ahora que lo vendo con factura, pues pago mucho impuesto. Todo ese tipo de cosas nos ayuda el estado de flujo de efectivo para ir conociendo las operaciones que cada uno de nosotros trae. También, como decía, si yo no paso por proveedores cuando yo compro algo, si no paso por clientes públicos en general cuando yo vendo algo, es muy difícil que un estado de flujo de efectivo me dé el funcionamiento el cual yo busco en dicho estado. ¿Sí? Nosotros, a través de esto, vamos a buscar la importancia
de desarrollar todo este flujo de efectivo. También, pues nos va a ayudar de alguna manera para determinar la actividad de cómo está gastando la empresa, cómo se está haciendo llegar del recurso para confirmar las operaciones actuales, para saber cómo puedo hacer un pronóstico, un presupuesto, unas operaciones de hechos posteriores. ¿Sí? Van a decir, oye, un ejemplo, ¿cómo voy a hacer un presupuesto si no traigo noción de cuánto pagué a proveedores el año pasado? ¿Por qué? Porque cuando se hizo y todo decía facturas a través de PUE, únicamente